Me compré una casita en la playa y, de la nada, vi a mi nuera dándole un tour a sus papás. Yo me voy a quedar en la recámara principal, le oí decir. Mi mamá en la que tiene closet grande. Y tú en la bodega de atrás. Esperé a que se fueran, puse unas cámaras, y lo que vi en esas grabaciones me abrió los ojos. Qué bueno que estás aquí para que te cuente. Sigue mi historia, y dime desde qué ciudad me lees, para saber hasta dónde llega mi voz. Tengo 62 años y nunca, pero nunca, creí que a estas alturas de la vida me tocaría pelear por mi propio techo. Por más de 30 años le di duro a la máquina de coser, trabajando el turno de la noche en la fábrica de textiles El Hilo de Oro. Ahí me tienes, puntada tras puntada, ahorrando cada peso que podía, guardando los centavitos que me sobraban del mandado. Cuando por fin me jubilé el año pasado, logré juntar 2,5 millones de pesos. Era todo mi capital, el plan que me había hecho para escaparme, mi boleto para una libertad que no más había visto en sueños por décadas. La casita en Progreso, Yucatán, era justo lo que necesitaba. 3 cuartos, la vista al mar que te quita el aliento y, lo más importante de todo, era mía, completamente mía. Después de pasarme la vida en un departamentito en la Ciudad de México, donde oía hasta los suspiros de los vecinos por las paredes delgadas como papel, por fin iba a tener mi propio lugarcito de paz junto al mar. El día que firmé las escrituras en la notaría, me solté a llorar ahí mismo en el estacionamiento del banco. No eran lágrimas de tristeza, para nada, eran de puro alivio, de ese que te desinfla el alma. Por primera vez en mi vida de adulta, nadie iba a poder correrme de mi casa, o al menos eso era lo que yo pensaba. Mi hijo Javier pareció alegrarse de verdad por mí cuando le conté la noticia. Siempre hemos tenido nuestras diferencias, sobre todo desde que se casó con Sofía hace 5 años, pero yo pensé que esto podía ser un nuevo comienzo para nosotros. Le dije que esperaba que él y Sofía vinieran a visitarme seguido, que las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para ellos. Lo que nunca me imaginé fue encontrármelos dándole un recorrido a mi casa como si la estuvieran vendiendo. Había manejado desde Mérida para traer las últimas cajas con mis chácharas. Eran como las 3 de la tarde de un martes con un sol que rajaba las piedras, cuando vi el coche de Javier estacionado en mi puerta. El corazón se me llenó de gusto. A lo mejor vinieron a darme una sorpresa, a ayudarme a desempacar, pensé yo. Entré por la puerta de atrás, cargando una caja pesada llena de mis libros viejos, cuando oí voces en la sala. No eran nomás Javier y Sofía, había más gente. Me paré en seco en el pasillo, sin saber si anunciar que ya había llegado. Y entonces escuché la voz de Sofía, clara y mandona como siempre. «Esta va a ser mi recámara», estaba diciendo. «Tiene la mejor vista al mar y el baño privado más grande. Javier y yo necesitamos nuestro espacio». Se me pusieron tiesas las manos alrededor de la caja. Su recámara. Caminé despacito hacia la sala, escondiéndome detrás de la pared del pasillo. «¿Y dónde va a dormir la mamá de Javier?», preguntó una voz de una señora mayor que no reconocí. Sofía soltó una risita, y ese sonido me heló la sangre. «Ay, Rosa María se puede quedar en la bodega de atrás. Ya la limpiamos un poco. Tiene luz y todo. Va a ser como su propio departamentito». La bodega, mi propia bodega en mi propia casa, le va a quedar perfecto, añadió la voz del señor mayor. A su edad, seguro prefiere algo más sencillo. Ya no aguanté más, y dejé caer la caja al suelo con más fuerza de la que quería. El golpe sonó en todo el pasillo, y las voces de la sala se callaron de golpe. «¿Oíste eso?», murmuró Javier. «Debe ser el viento», contestó Sofía rapidito. «Esta casa vieja hace muchos ruidos. Será de lo primero que arreglemos cuando nos mudemos para siempre». «Cuando nos mudemos, no cuando vengamos de visita». «Cuando nos mudemos». Levanté la caja del suelo y me eché para atrás, pasito a pasito, hasta la puerta de la cocina. Necesitaba un momento, un respiro para que me cayera el 20 de lo que acababa de oír. Salí de la casa y le di la vuelta por el jardincito hasta llegar a esa famosa bodega que Sofía había mencionado con tanta facilidad. Era una construcción chiquita y medio destartalada que yo había pensado convertir algún día en mi tallercito de costura.
Tenía una ventana sucia que apenas dejaba pasar la luz, y cuando abrí la puerta, el olor a humedad me pegó en la cara como una cachetada. El piso de cemento estaba todo cuarteado y había telarañas en cada esquina. Ahí era donde mi nuera pensaba que yo debía vivir, en mi propia propiedad, como si fuera un traste viejo. Volví a entrar a la casa, pero esta vez hice ruido a propósito para que supieran que estaba ahí. Las voces se callaron al instante. «¡Buenas!», grité desde la cocina. «¿Hay alguien en casa?». Javier fue el primero en asomarse, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, no sabíamos que venías hoy». «Es mi casa, Javier. No necesito sacar cita para venir». Sofía apareció detrás de él, seguida por una pareja mayor que supuse eran sus papás. Los había visto de rapidito en la boda, pero casi no habíamos cruzado palabra desde entonces. «Rosa María», dijo Sofía con esa sonrisa falsa que ya se sabía de memoria. «Qué sorpresa tan agradable. Nomás le estábamos enseñando a mis papás tu nueva y hermosa casa. Nuestra hermosa casa». La corregí sin pensar, viendo cómo se le borraba un poquito la sonrisa. «Claro», respondió, pero algo en su mirada me dijo que no estaba para nada de acuerdo. Los papás de Sofía se presentaron como Carlos y Laura. Fueron educados, pero muy distantes, como si yo fuera una visita más en mi propia sala. «Sofía nos estaba contando los planes que tienen para este lugar», dijo Laura. «Suena todo muy emocionante». «¿Qué planes?», pregunté mirando directamente a Javier. Él se movió en su lugar, todo incómodo. «Solo hablábamos de cosas a futuro, mamá. Ya sabes, para cuando vengan de visita y eso». «De visita. Esta es mi casa. Yo vivo aquí». El silencio que se hizo después fue de esos que se pueden cortar con un cuchillo. Pude ver a Carlos y a Laura cruzar miradas. Se sentía a leguas que estaban incómodos con la tensión que de repente llenó el cuarto. «Bueno», dijo Carlos por fin, «creo que nosotros ya nos vamos. Gracias por el recorrido, Sofía». Después de que se fueron, empezó la verdadera plática. «Mamá, tenemos que hablar», empezó Javier, pero fue Sofía la que tomó las riendas. «Rosa María, yo sé que este cambio puede ser difícil para ti, pero tienes que ser realista con tu situación». «¿Mi situación?». «Eres una mujer mayor, viviendo sola en una casa grande junto al mar. ¿No sería más seguro si Javier y yo estuviéramos aquí para cuidarte?». La palabra cuidarte sonó más a amenaza que a una oferta de ayuda. «No necesito que me cuiden», respondí con firmeza. «Soy perfectamente capaz de cuidar mi propia casa». «Claro que sí», dijo Javier de volada. «Pero mamá, piénsalo. Nosotros podríamos hacernos cargo del mantenimiento, de pagar las cuentas, de todo eso. Tú nomás te relajarías y disfrutarías tu jubilación». Era el mismo tono de voz que usaba cuando era niño, y quería algo que sabía que no debía pedir. «Y la bodega sería perfecta para ti», añadió Sofía. «Con total privacidad, sin el ruido de la casa principal cuando tengamos visitas». Esa noche, después de que se marcharon, me senté en mi porche nuevo a mirar el mar. Las olas rompían en la orilla con un ritmo que debería haberme tranquilizado, pero mi cabeza daba 1000 vueltas. No era solo por el cuarto o la bodega. Era el tono en la voz de Sofía, la forma en que había hablado de arreglar cosas en la casa como si ya fuera la dueña. Era como Javier no me había sostenido la mirada en toda la conversación. Algo andaba muy mal, y tenía el presentimiento de que lo que había escuchado hoy era solo la puntita del problema. Al día siguiente, manejé hasta Mérida, a la Plaza Altabrisa, y me metí a una tienda de electrónica. El muchacho que me atendió no pudo esconder su sorpresa cuando le expliqué lo que andaba buscando. «¿Está segura de que quiere un sistema tan completo, señora?», me preguntó, mientras le echaba un ojo a la lista que yo había escrito en un papelito. «Son 6 cámaras que graban en alta definición, más el sistema para verlas desde el celular. Todo esto le sale en unos 16,000 pesos. Completamente segura», le contesté, sacando mi tarjeta del banco. «Y también necesito que no se noten, que sean muy discretas». Miguel, según leí en su gafete, tendría a lo mucho unos 25 años, pero tenía la paciencia de un santo. Se pasó 2 horas explicándome cómo funcionaba todo el aparato, cómo entrar a las grabaciones desde mi teléfono, cómo mover los ángulos de las cámaras y hasta cómo hacer para que me llegaran avisos si detectaban movimiento. ¿De verdad no quiere que vaya alguien a instalárselas?, me preguntó mientras me ayudaba a subir las cajas a mi coche. «No, gracias, yo puedo sola». No podía arriesgarme a que alguien más supiera de las cámaras. Algo dentro de mí, un sexto sentido, me decía que esto tenía que ser mi secreto. Por lo menos por ahora, instalar todo me tomó el día siguiente completo. No fue tan difícil como me había imaginado,
pero mis manos de 62 años ya no son tan rápidas como antes. Puse una cámara en la sala, otra en la cocina, una en mi recámara, una más en el cuarto que Sofía ya había reclamado como suyo, una en el pasillo principal y la última afuera, apuntando directo a la entrada de la bodega. Cada vez que me entraba la duda sobre lo que estaba haciendo, me acordaba de la risita de Sofía cuando mencionó la bodega. Ese sonido me daba escalofríos y me daba fuerzas para seguir. Durante 3 días, las cámaras no grabaron nada más que a mí, moviéndome por mi propia casa, sintiéndome como una loca paranoica. Empecé a pensar que a lo mejor había exagerado todo, que a lo mejor Sofía nomás estaba soñando en voz alta, y que Javier de verdad solo quería ayudarme. Pero entonces llegó el viernes. Estaba yo en el supermercado cuando me vibró el celular con un aviso de movimiento. Era la 1:30 de la tarde. Abrí la aplicación en el teléfono y vi a Sofía entrando por la puerta principal con sus propias llaves. Javier no venía con ella. El corazón se me aceleró. ¿De dónde había sacado llaves de mi casa? La vi moverse por la sala, pero no parecía estar buscando nada en particular. Después se fue a la cocina, donde abrió varias de mis alacenas y les sacó fotos con su celular. Fotos de mis alacenas. Luego hizo algo que me dejó helada. Se metió derecho a mi recámara. La cámara la grabó abriendo mis cajones, revisando mi closet, hasta levantó mi colchón como si estuviera buscando algo escondido. Sacó más fotos, un montón de fotos. Después de eso, se fue al cuarto que había dicho que sería suyo y empezó a medir las ventanas con una cinta métrica que traía en su bolsa. Apuntaba todo con mucho cuidado en una libretita, midiendo cada pared, cada rincón. Pero lo que de verdad me puso en alerta fue cuando salió al patio y se puso a caminar alrededor de la bodega, sacándole fotos desde todos los ángulos. Se pegaba a las ventanas para intentar ver para adentro. Y luego, más apuntes en su libreta. Eso no era curiosidad, era un plan. Manejé de regreso a casa lo más rápido que pude. Pero para cuando llegué, Sofía ya se había ido. No había ni una sola prueba de que hubiera estado ahí, excepto por las grabaciones guardadas en mi celular. Esa noche me la pasé en vela, revisando cada minuto del video. Sofía había estado en mi casa por casi 2 horas, revisando cada rincón como si estuviera haciendo un inventario para una mudanza. ¿Pero para qué? La respuesta llegó el domingo. Esta vez, el aviso de movimiento en mi celular sonó a las 10 de la mañana. Pero no era solo Sofía. Había 3 personas con ella. Sus papás y un señor mayor que yo no conocía. Los estuve viendo en mi teléfono desde la iglesia, a donde había ido tratando de mantener un poco de normalidad en mi vida. Lo que vi me hizo salirme a media misa. Sofía estaba dando un recorrido completo de la casa, pero no como la otra vez con sus papás. Esta vez le estaba hablando al señor desconocido como si fuera un experto en algo. Él tomaba notas mientras ella hablaba, y de vez en cuando señalaba diferentes partes de la casa. Por las cámaras no podía oír lo que decían, pero sus gestos eran muy claros. Esto era una especie de consulta profesional. Cuando llegaron al patio de atrás, Sofía llevó al señor directamente a la bodega. Abrió la puerta con una llave que yo, por supuesto, nunca le había dado, y los 3 entraron. El señor se pasó un buen rato examinando el espacio, tomando medidas, probando los enchufes de la luz. Después sacó una tableta y empezó a enseñarle algo a Sofía en la pantalla. Me temblaban tanto las manos que casi se me caía el teléfono. Cuando por fin se fueron, 2 horas después, me quedé sentada en el estacionamiento de la iglesia, tratando de entender lo que acababa de ver. Estas no eran visitas casuales. Sofía tenía llaves de mi casa y las estaba usando a sus anchas cuando sabía que yo no iba a estar. Pero lo más preocupante era lo bien planeado que parecía todo. Las fotos, las medidas, los apuntes. Y ahora está junta con un profesional desconocido. Esto no era un capricho. Era un plan bien armado. Esa misma noche me llamó Javier. «Hola, mamá. ¿Qué tal tu fin de semana?» «Tranquilo», le mentí. «¿Y el tuyo?» «Ah, pues lo de siempre. Sofía y yo estuvimos platicando más sobre tu situación». Ahí estaba otra vez esa palabra. Mi situación. ¿Y qué tanto platicaron? «Bueno, es que nos preocupas. Tú sola en esa casa tan grande. Hemos estado investigando algunas opciones que podrían funcionar mejor para todos». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de opciones?» «Son solo ideas, mamá. Nada concreto todavía. Pero queríamos preguntarte si estarías dispuesta a hacer algunos cambios que nos beneficien a todos». «Javier, esta es mi casa. La compré con mi dinero. Está a mi nombre y pienso vivir aquí». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Claro, mamá. Por supuesto. Solo queremos estar seguros de que estés cómoda y a salvo». Después de colgar, me volví a sentar en mi porche, pero esta vez el sonido del mar no me calmó para nada. Las palabras de Javier daban vueltas en mi cabeza.
cambios que nos beneficien a todos. ¿A todos o nomás a ellos? Volví a ver las grabaciones una y otra vez, deteniéndome en la imagen de aquel hombre desconocido, tomando medidas en mi bodega. ¿Quién era y qué clase de cambios estaban planeando exactamente? Una cosa era segura. Necesitaba saber más antes de que fuera demasiado tarde. La identidad de ese hombre misterioso no tardó en revelarse, y la verdad fue mucho peor de lo que me había imaginado. El martes por la mañana, mientras andaba regando mis rosales en el jardín de enfrente, vi como un coche que no conocía se estacionaba frente a mi casa. Era un sedán negro, muy elegante, de esos que usan los profesionistas. El corazón se me empezó a acelerar cuando reconocí al que manejaba. Era el mismo hombre que había estado midiendo mi bodega el domingo. Disimulé seguir ocupada con mis plantas mientras él se bajaba del coche y caminaba hacia mi puerta. Era un señor como de unos 50 años, vestido con un traje caro y con un portafolio de piel en la mano. Toda su apariencia gritaba que era abogado o contador. Tocó el timbre 3 veces antes de que me decidiera a abrir. «¿Señora López?», preguntó en cuanto abrí la puerta. «Sí, ¿en qué le puedo ayudar?» «Mi nombre es Ricardo Piedra. Soy contador público. Su nuera, la señora Sofía, me contactó por unos asuntos de dinero relacionados con esta propiedad». Mantuve la cara seria, aunque por dentro sentía que me llevaba el diablo. «No estoy segura de a qué se refiere, señor Piedra. Yo no he solicitado ningún servicio de contaduría». El señor frunció el ceño y revisó unas notas en su libreta. Qué raro. La señora me dijo que usted estaba interesada en ver opciones para convertir parte de su propiedad en una unidad para rentar en vacaciones, específicamente la construcción de atrás. «Me temo que hubo un malentendido», le respondí con cuidado. «No tengo ningún interés en rentar ninguna parte de mi casa». Ricardo Piedra ahora sí parecía confundido de verdad. «Pero si la señora me enseñó la propiedad el domingo pasado. Me dijo que usted le había dado permiso para que viera las opciones financieras y que usted estaba muy ocupada para reunirse conmigo». El frío que sentí no tenía nada que ver con la brisa del mar. ¿Qué tipo de opciones financieras? Bueno, según los números que saqué, usted podría ganar entre 25 y 30,000 pesos a la semana, rentando la unidad de atrás durante la temporada alta. Eso serían como 300,000 pesos no más en los 3 meses de verano. Bastante buen negocio, considerando que está junto a la playa. Mi cabeza trabajaba a toda velocidad. ¿Y qué más le dijo la señora? Me explicó que usted estaba pensando en mudarse a la unidad más pequeña para poder sacarle el mayor provecho a la renta de la casa principal. Muy inteligente, la verdad. Muchos propietarios mayores están haciendo arreglos parecidos para completar su pensión. Ahí estaba, el plan completo, expuesto por un contador que creía que estaba ayudando a una abuelita emprendedora. «Señor Piedra», le dije despacito, «creo que la señora lo ha engañado. Ella no tiene ninguna autoridad para tomar decisiones sobre mi casa, y definitivamente no estoy interesada en mudarme a la bodega». La cara del señor se puso pálida. «Ay, Dios mío. ¿Me está diciendo que ella no tenía derecho a contactarme?» «Exactamente eso». Después de que Ricardo Piedra se disculpó 1000 veces y se fue, me quedé temblando en mi cocina. No era solo coraje lo que sentía, era una traición tan profunda que me dolía el cuerpo. Sofía no solo había estado planeando quedarse con mi casa, ya había empezado a mover las piezas, usando a profesionales para que su trampa pareciera legal. ¿Pero qué papel jugaba Javier en todo esto? La respuesta llegó esa misma tarde. Estaba yo en mi cuarto cuando sonó el aviso de movimiento en mi teléfono. Esta vez eran Javier y Sofía juntos, entrando por la puerta principal como si nada. Me escondí en mi closet con el teléfono, viendo la transmisión en vivo mientras ellos se sentaban en mi sala. «¿Hablaste con Piedra hoy?», le oí preguntar a Javier. «Sí, pero hubo un problema», contestó Sofía. «Tu mamá le dijo que yo no tenía permiso para contactarlo». «Maldita sea. ¿Crees que sospeché algo?» «No sé, pero tenemos que apurar las cosas. No podemos arriesgarnos a que se entere de todo el plan antes de que esté listo». Javier suspiró fuerte. «Todavía no me siento bien con todo esto, Sofía». «¿En serio? ¿Otra vez vamos a tener esta conversación?» La voz de Sofía se volvió fría. «Javier, tu mamá está sentada en una mina de oro. Esta casa vale por lo menos 4 millones y está desperdiciando su potencial viviendo aquí sola como una ermitaña. Pero es su casa, Sofía. Trabajó toda su vida para comprarla». La voz de Javier sonaba débil, casi como un susurro. «Y nosotros también hemos trabajado toda nuestra vida. ¿Y qué tenemos? Un departamento rentado y trabajos que apenas nos alcanzan para pagar las cuentas. Mientras tanto ella está aquí, sola en esta casona junto a la playa». «No es una casona», replicó él. «Ese no es el punto.
Y la voz de Sofía subió de tono, filosa y dura. El punto es que necesitamos pensar en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos cuando los tengamos. Tu mamá no va a vivir para siempre, Javier. ¿No prefieres que nosotros nos beneficiemos de esta propiedad ahora, cuando todos podemos disfrutarla, en lugar de esperar a que se muera? Un silencio pesado, cargado de veneno, llenó mi sala. Yo seguía escondida en el closet, con el corazón hecho un puño. Cuando Javier por fin habló, su voz sonaba completamente derrotada. ¿Y si no coopera? Entonces tendremos que ser más creativos, respondió Sofía sin dudarlo. Ya hablé con mi prima Jimena, la que trabaja en el DIF. Dice que hay maneras de demostrar que una persona mayor ya no puede vivir sola de forma segura. La sangre se me hizo hielo en las venas. ¿El DIF? ¿Servicios sociales? ¿Qué tipo de maneras?, preguntó Javier. Documentar incidentes de confusión, olvidos, decisiones financieras que no tengan sentido. Jimena dice que si podemos crear un patrón de deterioro cognitivo, podríamos solicitar una evaluación de competencia. Sofía, eso suena como... ¿Cómo qué? ¿Como proteger a tu madre de sí misma? Javier, mírala con objetividad. Compró esta casa carísima sin preguntarle a nadie. Se mudó aquí sola sin tener un plan real para el mantenimiento o la seguridad. Esas no son señales de buen juicio. Esas son señales de independencia, argumenté yo en silencio para mis adentros. Llámalo como quieras, continuó Sofía. Pero Jimena dice que si podemos documentar suficientes incidentes de mal juicio, podríamos obtener la tutela. Temporalmente, claro. Solo hasta que podamos asegurarnos de que esté viviendo en un lugar más seguro y apropiado para su edad. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Estaban hablando de declararme incompetente, de quitarme mi derecho legal a tomar mis propias decisiones. ¿Y dónde viviría ella?, le preguntó Javier, su voz apenas un hilo. Bueno, después de toda la investigación que he hecho, creo que la bodega realmente sería perfecta para ella. Con unas pequeñas remodelaciones, claro, podríamos convertirla en un departamentito cómodo. Ella tendría su privacidad, pero nosotros estaríamos cerca para supervisarla. Y la casa principal se convertiría en nuestro hogar familiar, obviamente. Y como ya discutimos, podríamos rentar los otros cuartos en temporada alta para tener un ingreso extra. Es una situación donde todos ganamos, Javier. Tu mamá recibe cuidado y supervisión. Nosotros obtenemos una casa y una fuente de ingresos, y la propiedad se usa a su máximo potencial. Había una lógica torcida en su plan que me revolvió el estómago. Lo habían pensado todo, hasta cómo hacerlo sonar como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto?, preguntó Javier. Jimena dice que si empezamos a documentar incidentes ahora, podríamos tener un caso fuerte en 3 a 6 meses, especialmente si podemos demostrar que está tomando decisiones financieras irracionales o peligrosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, se gastó casi toda la lana de su jubilación en esta casa. Eso podría verse como una imprudencia financiera, especialmente para alguien con un ingreso fijo. Era mi dinero, los ahorros de toda mi vida, mi decisión. También está el hecho de que vive sola en una propiedad de playa, lo cual es de por sí riesgoso para una persona mayor. Huracanes, ladrones, emergencias médicas sin nadie cerca para ayudar. Cada punto que mencionaba Sofía era otro clavo en el ataúd de mi independencia. Podía ver perfectamente cómo presentarían su caso. Rosa María López, mujer de 62 años, tomando decisiones imprudentes, viviendo de manera peligrosa, necesitando protección de su propia locura. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo Javier finalmente. No tenemos mucho tiempo, Javier. Mientras más esperemos, más oportunidades tiene ella de hacer algo que complique nuestros planes. Ya tuvimos el problema con Piedra hoy. Lo sé, es que es mucho. Es nuestro futuro, dijo Sofía con firmeza. Y no voy a dejarlo ir por un sentimiento de culpa que no viene al caso. Se fueron 20 minutos después de esa conversación, dejándome sentada en el suelo de mi closet, en un estado de shock total. No solo querían mi casa, querían destruir mi mente, mi credibilidad, para conseguirla. Y lo más aterrador de todo era que tenían un plan detallado y perverso para lograrlo. Los días que siguieron fueron una pesadilla, una vigilancia constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, cada vez que oía un coche parando enfrente, el corazón se me saltaba del pecho. Sabía que Sofía y Javier iban a volver, y sabía que cuando lo hicieran, empezarían a poner en marcha su plan para acabar con mi reputación mental. No tuve que esperar mucho. El viernes por la mañana, mientras estaba en el jardín podando mis rosales, un coche se detuvo en mi entrada. Era Javier, pero no venía solo. Con él venía una mujer de mediana edad que no reconocí,
y ambos traían carpetas y papeles en las manos. «Mamá», me saludó Javier con una sonrisa que se veía demasiado forzada. «Te traje a alguien que quiero que conozcas». La mujer era delgada, de pelo castaño corto, y con una sonrisa profesional que de inmediato me puso en alerta. Llevaba un saco azul marino y un gafete colgado del cuello. «Señora López, soy Jimena Valdés, trabajadora social del DIF. Su hijo nos contactó. Está preocupado por usted y pidió que viniera a hacerle una visita de bienestar». Ahí estaba, la prima de Sofía, exactamente como lo habían planeado. «No necesito ninguna visita de bienestar», respondí con toda la calma que pude juntar, aunque por dentro estaba que echaba chispas. «Estoy perfectamente bien». «Claro que sí», dijo Jimena con esa vocecita condescendiente que seguramente usaba con todas las personas mayores. «Estas son solo visitas de rutina para asegurarnos de que nuestros residentes de la tercera edad tengan todos los recursos que necesitan». Javier intervino rápidamente. «Mamá, solo están tratando de ayudar. ¿Podemos pasar a platicar?» No me quedaba de otra si no quería parecer sospechosa o conflictiva. Los hice pasar a la sala, donde Jimena inmediatamente empezó a tomar notas de todo lo que veía. «Qué casa tan bonita», comentó, pero sus ojos estaban registrando cada detalle. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» 3 semanas. ¿Y antes de eso? Un departamento en la Ciudad de México. ¿Y qué la motivó a mudarse para acá? Era una pregunta que parecía inocente, pero yo sabía muy bien a dónde quería llegar. Quería vivir junto al mar en mi jubilación. Entiendo. ¿Y esta decisión la platicó con su familia? Javier se movió incómodo en su asiento. Mamá, no tiene nada de malo que hayas comprado la casa. Jimena solo quiere entender tu situación. Mi situación. Jimena volvió a hablar suavemente. Solo queremos asegurarnos de que tenga todo el apoyo que necesita para vivir de forma independiente aquí. ¿Tiene amigos en la zona? ¿Conoce a sus vecinos? Me acabo de mudar. Poco a poco voy conociendo gente, claro. ¿Y en cuanto a su salud, ya tiene doctores por aquí? Cada pregunta era una pequeña trampa. Si decía que no, iba a parecer una irresponsable. Si decía que sí, me preguntarían detalles que no tenía. Estoy en proceso de transferir mis expedientes médicos. Jimena anotó algo más. ¿Y financieramente, se siente cómoda con los gastos de mantener una propiedad de este tamaño? Muy cómoda. Excelente. Javier mencionó que usó una parte importante de los ahorros de su jubilación para la compra. ¿Eso no le preocupa para su seguridad financiera a futuro? Ahí estaba la primera estocada. Javier les había estado dando información de mi dinero. Mis finanzas son asunto mío. Respondí con firmeza. Claro que sí, dijo Jimena rapidito. Solo queremos asegurarnos de que tenga acceso a recursos si los llega a necesitar. La visita siguió por 45 minutos más, con Jimena haciendo preguntas que parecían inofensivas sobre mi rutina, mis planes para emergencias, mi red de apoyo. Javier de vez en cuando metía su cuchara con comentarios que supuestamente me apoyaban, pero que en realidad alimentaban las preocupaciones de Jimena. Mi mamá siempre ha sido muy independiente, decía, a veces hasta el punto de ser terca para aceptar ayuda. Aún está acostumbrada a hacer las cosas a su manera, aunque no siempre sea lo más práctico. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina, temblando de puro coraje. No solo habían empezado su campaña para documentar mi supuesta locura, sino que mi propio hijo estaba participando activamente en ella, ayudando a construir un caso en mi contra. Pero esa no fue la única visita de la semana. El lunes, otro coche desconocido se estacionó frente a mi casa. Esta vez era un señor mayor que se presentó como el doctor Hernán Morales, especialista en geriatría. Doctor Morales, le dije confundida. No tengo ninguna cita con usted. Su nuera, la señora Sofía, me contactó. Dijo que estaba preocupada por algunos cambios en su comportamiento y pensó que le vendría bien una evaluación. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, según sus notas, ha habido algunos incidentes de confusión, decisiones financieras cuestionables y una tendencia a aislarse socialmente. Cada acusación era una mentira cuidadosamente fabricada. No he tenido ningún incidente de confusión, le dije con firmeza. Claro, estas son solo preocupaciones de la familia. Es muy común cuando hay cambios importantes en la vida, como mudarse a un lugar nuevo. El doctor Morales era más sutil que Jimena, pero igual de peligroso. Sus preguntas parecían una plática normal, pero estaba evaluando mi estado mental con cada respuesta. Después de que se fue, le llamé a mi doctora de toda la vida en la Ciudad de México. La doctora Patricia Reyes me había atendido por más de 15 años.
Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida en la playa? Patricia, necesito tu ayuda. Alguien está tratando de declararme mentalmente incompetente. Le conté toda la historia. La doctora escuchó en silencio. Rosa María, esto suena a abuso financiero de la tercera edad, dijo al final. ¿Has pensado en contactar a un abogado? Todavía no han hecho nada legal, solo están juntando pruebas. Bueno, yo te puedo ayudar con la parte médica. Te voy a mandar por correo una evaluación cognitiva completa que te hice hace 6 meses para tu jubilación. Los resultados fueron perfectamente normales. También voy a dejar documentado tu estado mental actual durante esta llamada. Fue un alivio saber que tenía al menos una aliada. Pero sabía que Sofía y Javier no se iban a detener ahí. Y no me equivoqué. El miércoles recibí una llamada de mi banco. Señora López, le hablamos para preguntarle sobre una actividad reciente en su cuenta. El corazón se me paró. ¿Qué tipo de actividad? Recibimos una consulta de alguien que dijo ser su hijo, preguntando sobre el estado de su cuenta y movimientos recientes, específicamente sobre la compra de su casa. ¿Le dieron información? No, por supuesto que no. Pero queríamos confirmar si usted ha autorizado a alguien para acceder a la información de su cuenta. Absolutamente a nadie. Perfecto. Solo queríamos verificar. También le informamos que esa persona mencionó preocupaciones sobre su capacidad para manejar su dinero y preguntó sobre nuestros protocolos para reportar actividad financiera sospechosa por parte de clientes mayores. El descaro me dejó sin palabras. Javier había ido al banco a tratar de sembrar dudas sobre mi capacidad financiera. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté. Bueno, también preguntó sobre el proceso para obtener un poder notarial sobre las cuentas de clientes que pudieran estar sufriendo un deterioro cognitivo. Ahí estaba el objetivo final de todo su plan. El poder notarial. El control total sobre mi dinero. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de los últimos días, vi algo que me revolvió el estómago. En una de las visitas que no había notado en tiempo real, Sofía había traído una cámara pequeña y había grabado cada cuarto de mi casa, enfocándose especialmente en cualquier cosa que se viera desordenada o descuidada. Estaba juntando evidencia de mi supuesta incapacidad para mantener mi hogar. Era hora de contraatacar. Pero primero necesitaba más pruebas de sus movidas, porque una cosa era saber lo que planeaban, y otra muy diferente era poder demostrarlo. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un juego del gato y el ratón. Continuaron con sus visitas sorpresa, cada una con un profesional diferente. Pero yo también estaba documentando todo. Las cámaras grabaron cada visita, cada conversación susurrada entre ellos cuando pensaban que no los oía. Fue en una de esas grabaciones que escuché algo que lo cambió todo. Llegaron con un hombre de traje que se presentó como Gerardo Peña, abogado especialista en derecho de personas mayores. Señora López, dijo el abogado, su familia está preocupada por su bienestar y me pidieron una consulta sobre opciones legales que podrían protegerla. No necesito protección legal, respondí con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. El abogado Gerardo Peña sonrió. Una sonrisa fría que no le movió ni un músculo de la cara. Claro, nadie está diciendo que sí, pero como una medida para prevenir problemas, su hijo y su nuera han estado viendo la posibilidad de crear un fideicomiso para sus bienes, con ellos como administradores. Esto aseguraría que sus finanzas estén protegidas y bien manejadas. Un fideicomiso con ellos como administradores. En otras palabras, darles el control total de mi dinero mientras yo todavía estuviera viva. No me interesa, dije claramente. Peña intercambió una mirada rápida con Javier. Entiendo que tenga sus dudas, pero considerando algunos de los reportes que he recibido sobre decisiones financieras recientes que podrían considerarse imprudentes. ¿Qué reportes? Lo interrumpí. Bueno, la compra de esta propiedad, por ejemplo. Usar casi todos sus ahorros de jubilación en una sola inversión generalmente se considera imprudente para alguien con un ingreso fijo. Javier se inclinó hacia adelante. Mamá, solo estamos tratando de protegerte. Si algo te pasara, si necesitaras cuidados a largo plazo, no tendrías dinero disponible. Tengo seguro de gastos médicos, le contesté. No cubren todo, intervino Sofía. Los costos de cuidados a largo plazo te pueden dejar en la calle. Si tuvieras que vender la casa de emergencia, podrías perder dinero si el mercado está bajo. El abogado asintió con cara de preocupación. Exactamente por eso un fideicomiso sería bueno. Sus bienes estarían protegidos, pero usted seguiría teniendo acceso al dinero para sus gastos diarios. Bajo la supervisión de ustedes, añadí yo. Bajo administración profesional, me corrigió Peña. Claro, como beneficiaria del fideicomiso,
usted tendría derechos y protecciones. Yo sabía perfectamente qué tipo de derechos tendría. El derecho a pedirles permiso para usar mi propio dinero. No voy a firmar nada hoy, dije finalmente. Después de que se fueron me sentí derrotada. Su plan era brillante en su maldad. Pero entonces me acordé de algo que dijo el abogado. Algunos de los reportes que he recibido. ¿Qué reportes? ¿De quién? La respuesta llegó 2 días después. Era sábado por la mañana cuando recibí la llamada que lo cambió todo. ¿Señora López? Le habla Lidia Mora, del Departamento de Servicios para Adultos Mayores del DIF. Hemos recibido múltiples reportes de preocupación sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Múltiples reportes? Sí, señora. De familiares, de profesionales médicos e incluso de algunos vecinos. Las preocupaciones incluyen descuido personal, decisiones financieras imprudentes y un posible deterioro cognitivo. ¡Vecinos! ¿Qué vecinos? Apenas si los conocía de vista. Eso significaba que alguien los había contactado haciéndose pasar por un vecino mío. Necesito agendar una evaluación en su casa, continuó Lidia. Es el procedimiento normal cuando recibimos este tipo de reportes. ¿Y si me niego? Espero que no lo haga, señora López. Negarse a cooperar podría verse como una prueba más de un mal juicio. Era un callejón sin salida perfecto. ¿Cuándo? ¿Qué le parece el próximo martes a las 10 de la mañana? Después de colgar, me quedé en silencio un buen rato. Habían llevado su campaña a un nivel oficial. El DIF ya estaba involucrado. Pero entonces, algo hizo clic en mi cabeza. Habían cometido un error. Si ellos iban a documentar todo de forma oficial, yo también lo haría. Y yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. La prueba en video de todo su plan. Pasé el fin de semana preparándome. Contacté a mi propio abogado, el licenciado Tomás Ríos. Le mandé copias de todas las grabaciones y le expliqué la situación completa. Rosa María, me dijo. Esto es un caso de libro de abuso financiero. El hecho de que tengas todo grabado es increíble, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Deje que hagan la evaluación el martes. Coopere en todo. Sea la persona más cuerda y competente que jamás haya sido. Mientras tanto, yo prepararé una respuesta legal. El martes llegó demasiado rápido. Lidia Mora apareció a las 10 en punto, acompañada por una asistente. Por 2 horas revisaron cada centímetro de mi casa. Me hicieron las mismas preguntas que todos los demás. Al final, Lidia se sentó conmigo. Señora López, basándome en lo que vi hoy, no veo pruebas de descuido o incapacidad grave. Sin embargo, algunas de sus decisiones recientes sí levantan preguntas sobre su juicio. Voy a recomendar evaluaciones de seguimiento, una neuropsicológica completa y una consulta financiera. Después de que se fueron, llamé a mi abogado, Tomás Ríos. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Exactamente como esperábamos. Van a ordenar más evaluaciones, pero creo que ya es hora de mostrar nuestras cartas. Estoy de acuerdo, dijo él. Ya preparé una carta formal para Javier y Sofía con copias de todas las pruebas en video. Les damos 48 horas para que detengan todas sus actividades, o presentamos cargos formales. ¿Cargos? ¿Por qué?, pregunté. Fraude, conspiración para cometer abuso financiero y presentar reportes falsos a agencias del gobierno. Con las pruebas que tienes podríamos mandarlos a la cárcel. Era hora de que Sofía y Javier aprendieran que habían subestimado gravemente a su víctima. Pero antes de que Tomás mandara la carta, yo quería una última confrontación. Quería verles la cara cuando se dieran cuenta de que yo sabía todo su plan desde el principio. Le dije a Javier que necesitaba hablar con él y con Sofía de algo importante, que vinieran el viernes por la noche. El viernes llegó con una tormenta que hacía que las olas golpearan la orilla con furia. Muy apropiado, pensé. Llegaron a las 7 en punto, los dos muy tensos. Siéntense, les dije con calma, señalando el sofá. Yo me senté frente a ellos con mi tableta en las manos. Antes de empezar, dije, quiero que sepan que todo lo que digamos esta noche se está grabando. Sofía se enderezó de inmediato. ¿Grabando? ¿Por qué? Para protegerme. Últimamente he tenido problemas de memoria. Mentí, viendo cómo se les iluminaban los ojos. Mi doctor dice que es importante documentar las conversaciones. Claro, dijo Javier rapidito. Entendemos. Excelente. Quiero hablar sobre su comportamiento de las últimas semanas. Me han traído muchos profesionales, todos preocupados por mí. Y me ha hecho pensar. He decidido que tal vez tienen razón. Esta casa es demasiado para mí. Se vieron el uno al otro, llenos de esperanza. ¿De verdad?, y preguntó Sofía. Sí, he estado pensando en sus sugerencias sobre la bodega. Podría funcionar. Ya casi no podían disimular su emoción.
Mamá, eso es muy sabio de tu parte, dijo Javier. ¿Y nosotros podríamos manejar el mantenimiento, las finanzas? Hablando de finanzas, dije, el abogado Peña mencionó un fideicomiso. Sí, dijo Sofía ansiosa. Sería perfecto con nosotros como administradores. Somos familia. ¿En quién más podrías confiar? Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Esa es una buena pregunta, Sofía. ¿En quién puedo confiar? Toqué la pantalla de la tableta y la grabación de video empezó a sonar en la televisión grande que había conectado. Sus propias voces llenaron la sala. Entonces tendremos que ser más creativos. Ya hablé con mi prima Jimena, la que trabaja en el DIF. La sangre se les fue de la cara. ¿Qué es esto?, susurró Javier. Esto, dije con calma, es una grabación de ustedes dos planeando declararme mentalmente incompetente para poder robarme mi casa. Les mostré todo. La plática sobre la tutela, el tour con el contador, la discusión sobre el poder notarial. Para cuando terminé, Sofía estaba llorando y Javier parecía que iba a vomitar. Mamá, lo siento, dijo Javier. ¿Sabes que hacer reportes falsos al gobierno es un delito grave? Le contesté. Tengo más de 50 horas de video. Mi abogado, Tomás, cree que tenemos un caso sólido para mandarlos a la cárcel por fraude y conspiración. Sofía empezó a sollozar con más fuerza. Por favor, Rosa María, esto nos arruinaría. Como ustedes intentaron arruinarme a mí, me levanté y miré la tormenta. Sin embargo, estoy dispuesta a hacer un trato. Nunca más me van a volver a contactar. Nunca van a poner un pie en mi propiedad. Van a llamar a cada profesional que trajeron y se van a retractar de cada mentira que dijeron sobre mí, y me van a devolver las llaves que sacaron sin mi permiso. Sofía sacó un juego de llaves de su bolsa y lo puso en la mesa. Y después nunca los volveré a ver. Si no lo hacen, mi abogado presenta los cargos mañana mismo. Se fueron esa noche bajo la tormenta, derrotados. Durante las siguientes semanas, cumplieron cada una de mis condiciones. Todas las quejas en mi contra fueron retiradas. Un mes después, estaba sentada en mi porche, con una taza de café, viendo el amanecer sobre el mar. Sentía una paz que nunca antes había conocido. Era la presencia de la verdadera libertad. Mi teléfono sonó. Señora López, le habla Elena Campos, de la Casa de la Cultura. Supimos que es nueva en el pueblo y queríamos invitarla a nuestro club de lectura. Sonreí. Me encantaría, Elena. ¿A qué hora? En algún lugar de mi corazón todavía dolía la pérdida de mi hijo, pero él había elegido. Había elegido la codicia sobre el amor. Y yo estaba viviendo con las recompensas de mis propias decisiones. El valor para comprar esta casa, la sabiduría para confiar en mis instintos y la fuerza para luchar por lo que era mío. El océano se extendía ante mí, vasto y lleno de posibilidades, exactamente como mi futuro,